Continuamos con la serie que iniciamos hace 8 días, que lleva como título Agrademos a Dios. Hoy es la segunda predicación y le hemos colocado como título Nunca debemos tentar a Dios. Nunca debemos tentar a Dios. La pregunta obligada es: ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? En el tiempo en el cual vivimos nosotros, hermanos, en este siglo XXI, año 2024, ha habido una falta de respeto muy grande hacia el Creador. Y la mayor falta de respeto que hemos presenciado no es de la gente que no conoce a Dios allá afuera, sino es de la gente que está en las iglesias. Tristemente, es en las iglesias donde más se le falta el respeto a Dios, por aquellos que se dicen ser cristianos. Dios el día de hoy trae una palabra para llevarnos a una profunda reflexión. ¿Estoy con mi vida tentando a Dios, ofendiendo a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? La respuesta es la siguiente: es poner a prueba a Dios para que cumpla su palabra en lugar de obedecerlo, haciendo nuestra voluntad y salirnos con la nuestra. Tentar a Dios es retarlo, reclamarle, reprocharle y vivir en rebeldía. Eso es tentar a Dios. Es desafiarlo con una actitud de altivez, con una actitud de incredulidad, para que Él cumpla nuestra voluntad por encima de lo que Dios ha establecido. Si tú quieres ofender a Dios, entonces duda de Él, no le creas, no respetes su palabra, y entonces estarás ofendiendo y tentando a Dios. Mucha gente lo desafía cuando Él da instrucciones. Mucha gente dice: pero yo creo que Dios se equivoca en esto y haré las cosas a mi manera. Por eso Dios en esta hora quiere hablarnos a nosotros. Hemos leído un pasaje en Mateo 22:16, donde el contexto es que los fariseos y los herodianos tentaron a Jesús. Cuestionaron a Jesús. Y dice el pasaje que hemos leído, vamos a volverlo a leer con un poco más de entendimiento y claridad, y teniendo en mente lo que significa tentar a Dios. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que es amante de la verdad. ¿Qué ama Jesús? La verdad. Y aquí es muy importante, hermanos, saber esto. Somos llamados como cristianos a decir la verdad, aunque la verdad duela y aunque la verdad incomode. Cuando tú eres alguien que no dice las cosas con verdad, entonces estás tentando a Dios. Cuando tú le ocultas cosas a tus hijos, o los hijos a los padres, o al esposo o a la esposa, estás tentando a Dios. Porque los cristianos somos llamados a decir la verdad, ¿cierto o no? Amén. Tristemente, por ejemplo, en el tema presente de la tecnología, existe mucho la moda de ponerle contraseñas a los celulares. ¿Por qué creen? Porque algo ocultan. No tiene por qué un cristiano con su pareja ponerle contraseñas a sus celulares, aunque sean sus cosas. ¿Amén? ¿Qué ocultamos? ¿Qué queremos esconder? ¿O qué queremos que no sepa el otro? Entonces somos llamados a decir la verdad. Ahora, tengamos cuidado, porque hoy tristemente existe mucho el tema de las medias verdades. Existe el caso de una persona que consiguió un auto prestado, lo estacionó en un estacionamiento, y de repente, sin darse cuenta, alguien lo golpeó y se fue. Él se da cuenta que el carro está abollado en una de las defensas. Él va y entrega el auto y no dice nada. Entrega las llaves, pero luego vienen y le reclaman: oye, a mi carro le pegaste. No,
alguien le pegó, yo no le pegué. Es una media verdad. La verdad completa es: regreso el auto, están las llaves. Oye, ¿qué crees? Dejé el auto en este lugar, pero alguien lo golpeó. No sé quién fue, pero yo me hago responsable de lo que le pasó y pago. Amén. Es importante tener esto, hermanos, porque Jesús dice, el pasaje, que Él es amante ¿de qué? De la verdad. Y que enseñas ¿qué? Con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Él nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. No te cuidas de nadie. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme. Si estás viviendo bien tu vida, no tienes por qué tener temores y miedos. Porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, si alguien nos conoce a nosotros tal y como somos, es Cristo. Podemos aparentar con los demás, podemos fingir, pero quien conoce nuestra realidad de nuestra vida, nuestros achaques, nuestros pecados ocultos, es Dios. Las tentaciones, eso lo sabe Cristo y lo recuerda esta tarde con nosotros. Dinos pues, ¿qué te parece? Y aquí viene la tentación, o viene la prueba, o viene el tentar a Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es una pregunta la cual le hacen a Jesús. Pero Jesús, conociendo que, es decir, la pregunta no fue genuina, fue con doble intención. Quería tomarlo por sorpresa. Jesús dice que entonces, conociendo la malicia, les dijo: ¿por qué me tentáis qué? Hipócritas. Es decir, la malicia de estas personas demostraron entonces que a ellos se les ocurrió desafiar y tentar a Dios, tentar al mismo Cristo. Y esto Dios lo rechaza. Capítulo 4 de Mateo. Vamos a un poco más de introducción. El contexto es Jesús en el desierto. Él es tentado por Satanás en 4 diferentes aspectos. Dice Mateo 4:5. Entonces el diablo, ¿quién? El diablo. Y aquí encontramos un patrón. Recordemos que Satanás siempre es repetitivo. No descubrimos el hilo negro nosotros. Las cosas son cíclicas. Y Satanás va a ser siempre repetitivo. Va a usar la misma estrategia para engañarte y para llevarte al lugar donde llevó a Cristo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Aquí no fue de manera física, fue de manera en la cual lo hizo pensar a Jesús y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Dios, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? ¿Tendría que demostrar algo Cristo? ¿Tiene que demostrar Jesús que es el hijo de Dios en ciertas cosas? No tiene por qué demostrarlo, ¿cierto o no? Entonces aquí encontramos un patrón. Siempre Satanás va a usar la misma estrategia. Querrá tentarte para que tú demuestres lo que ya Dios sabe que somos. Somos sus hijos. No tenemos que hacer nada. Vivimos para Dios y esa es nuestra muestra más grande del amor por Cristo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, Jesús le responde con la Biblia esa tentación. Jesús le dijo, 7, escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Imagínense qué tentación. Satanás queriendo colocar a Jesús en esa posición donde tendrá que demostrar una vez más, adorando a Satanás de rodillas. Y eso es dudar. El enfoque de la tentación es llevar a Cristo a dudar de lo que Dios es. Y Cristo contesta en el versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué, hermanos? Servirás.
Encontramos entonces que, queriendo tentar a Jesucristo de esta forma, Él respondió con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No desafiarás a Dios, es lo que Jesús quiso decirle a Satanás en Mateo 4. No retes a Dios. ¿Cómo se le ocurría esto a Satanás? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué dice la Biblia acerca de tentar a Dios, de retar, de faltarle el respeto. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis, ¿en dónde? En el Masá. Imagínese qué momento fue el que tuvo Israel cuando tentó a Dios en el Masá, cuando lo desafió, cuando él quiso realmente contradecir lo que Dios había dicho. Uno de los problemas más grandes que tuvo Israel en el desierto es que nunca estuvo contento, siempre cuestionó a Dios. El desierto representa nuestra vida en esta tierra. El desierto es una metáfora de la vida cristiana. ¿Cuál era el final de esa travesía, hermanos? ¿Llegar a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuál es el final de nuestra travesía en esta tierra para nosotros? La vida eterna. Así es. Y mientras lleguemos a la vida eterna, estamos en este desierto, transitándolo, donde Dios nos va instruyendo, donde vamos caminando, algunos en la voluntad de Dios, otros van rebeldemente, otros cuestionan a Dios, y algunos se van a quedar en el camino, no llegarán, no porque Dios no quiera, sino porque no has hecho la voluntad de Dios para tu vida en esta tierra. Números capítulo 14, versículo 21. Les dijo entonces en Deuteronomio capítulo 6 a Israel que no tentaran a Dios como lo tentaron en el Masá. Vamos a ver cómo fue la actitud del pueblo en esa situación o en ese momento. Números 14, 21 en adelante. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y aquí encontramos un principio de Dios, toda la tierra está llena ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos los que vieron mi gloria, ¿cuántos? Todos. Y era más de 500,000 de judíos en el desierto. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ¿qué? Y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Qué gente, ¿no? Qué gente tan caprichosa. Dios les mandó una columna de fuego en la noche para alumbrarles, para cobijarlos del calor del desierto, y luego les colocó una nube en el día para que no les golpeara el sol. Nunca se acabó el calzado, siempre hubo alimento para ellos. 40 años y nunca tuvieron que comprar zapatos o sandalias. Qué hermoso, ¿no, hermanos? La provisión de Dios. ¿Cuántos años tiene usted? 40, 50, 80 años. ¿Le ha faltado algo en su vida? ¿Sabe que hemos visto también que Dios ha provisto en nosotros? Hemos sido testigos que en nuestro paso en esta tierra y en el cruzar de nuestras etapas de la adolescencia, la niñez, adolescencia, juventud, hemos formado familias, hemos visto crecer la descendencia y hemos visto siempre Dios fiel. Pero pasó lo mismo con Israel. Esos 40 años Dios les dio, proveyó en sus vidas, pero dice el texto que por encima de haber visto las señales, una de ellas cuando Moisés pega a la roca y sale agua, imagínense qué evento tan milagroso, ¿verdad? Impactante, que de la nada sale agua, un milagro de Dios. Y después de todo eso, dice que tentaron a Dios. Ya dijimos que tentar también es dudar. Cuando tú dudas de que Dios hará en tu vida, lo estás tentando, porque eres incrédulo. Y también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Dice la Biblia entonces: me tentaste ya 10 veces y no han oído mi voz.
23. No verán, hay una consecuencia. Cuando sucede este acto de retar a Dios, de tentar a Dios, hay una consecuencia. Está en el texto 23. ¿Cuál es? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Cuántas familias entraron, hermano? 2. Caleb y Josué. Solamente 2 familias. ¿Y los demás? ¿Qué les pasó? Esto nos habla, hermanos, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mi anhelo como pastor es que todos los de esta iglesia sean salvos, pero no depende de mí, hermano, su salvación. Tampoco depende de mí que usted se consagre. Tampoco depende de mí como pastor que usted busque a Dios. Cada quien decide cómo busca a Dios. Yo lo hago a mi manera y me esfuerzo por hacerlo. No le va a poder ayudar mi forma. Usted tiene que hacerlo por usted mismo. ¿No verán la tierra de la cual juré a sus padres? No. Ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué es irritar a Dios? Es tentar, es desobedecerlo. Cuidado con Dios. Ahora, ¿qué produce esto que estamos escuchando, hermanos? ¿Sabe qué? Debe de producir en usted temor y reverencia por las cosas de Dios. La vida cristiana no es un juego, hermano. Y yo se lo he dicho muchas veces a usted como iglesia. Usted no debe de jugar con la vida cristiana. Tenga respeto, tenga temor. Las cosas de Dios tienen que hacerse con mucha responsabilidad. Que el otro hace, ese es problema del otro. Usted vea por usted y por su familia. Y respete a Dios. Y respetemos a Dios. El mundo puede insultar a Dios porque no lo conoce. Pero usted y yo que conocemos a Dios, tenemos que demostrar temor y reverencia. Dice entonces, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Y aquí viene la diferencia entre más de 500,000 y 2 familias. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo en él? Otro espíritu. Pregunta, ¿cuál es ese otro espíritu? Otra actitud de hacer las cosas para Dios. La actitud de Caleb y de Josué era una forma diferente, y era con temor y era con respeto para Dios. Ahora, la pregunta que surge: ¿con qué espíritu estás caminando tú? ¿Con el de Caleb o con el resto de rebeldes? Dice entonces, concluimos el versículo 24: por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió. Es decir, buscar a Dios, caminar a Dios es una ¿qué? Una decisión. Tú decides. Hoy, por ejemplo, es domingo, día de culto. Usted decide estar aquí o no estar aquí. Usted decide consagrar su vida o no decide consagrar a Dios. Esto es voluntario, hermanos. Dice el texto: decidió ir en pos de mí. Y viene entonces que lo que sembramos cosechamos. Yo, dice el texto, que le meteré en la tierra donde entró. ¿Y a quién más? Y su descendencia la tendrá en posesión. Amados hermanos, que ya tienes más de 40 años y ya tienes canas, piensa en tu descendencia. ¿Dónde la vas a dejar? ¿Haciendo qué? ¿Viviendo cómo? Los padres tenemos que ser muy conscientes de esto, hermanos, que los que vienen atrás de nosotros vienen siguiendo la forma como caminamos con Dios. El camino es muy ancho allá afuera, la puerta es muy ancha, la del mundo, y muchos van por ella. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que procurar que nuestra descendencia camine en Dios. Dice la Biblia que no solamente Caleb recibió la bendición, también su familia. ¿Y tuvo qué? Posesión. Qué bendición es que los padres dejen a sus hijos sirviendo a Dios. No solamente en una iglesia, sirviendo a Dios. Porque no hay cosa más hermosa en esta tierra que ser instrumento de Dios. Amén.
Vemos entonces las consecuencias que tuvieron estas personas. El espíritu que hubo en Caleb fue un espíritu de atención, de respeto. Vamos al Salmo 78, versículo 16. Este salmo es un poco más profundo de cómo se comportó la gente en ese momento del Masá, que Dios rechazó cuando lo tentaron los israelitas. El Salmo 78, versículo 16 en adelante, usted puede leerlo todo. Este salmo también fue escrito por Moisés, además del Salmo 90. Dice el Salmo 78, 16. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga su vista ahí. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Qué hermoso milagro. Que en el desierto Dios saque agua de la nada. Es algo insólito, poco usual, sobrenatural. Pero dice la Biblia que este evento sucedió ahí, versículo 17. Pero aún, ¿qué? Volvieron a pecar contra él. Y qué terrible condición, hermanos, que veamos los milagros de Dios y que ese milagro que tú ves de Dios, que tú conoces de Dios, en lugar que te lleve a consagrar tu vida, salgas del templo el domingo y vuelvas a pecar como lo haces de lunes a sábado. Qué fuerte, ¿verdad? Yo le dije al inicio de la predicación, si a alguien le ha faltado el respeto a Dios en los últimos años, no es la gente del mundo, son los cristianos de las iglesias. Con sus vidas, con sus testimonios, con su forma de vivir, que pecan y como que es deporte, no pasa nada. Y esto ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué música escuchas? ¿Por qué siempre la música, pastor? Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y Dios no comparte con nadie su gloria. O somos o no somos. Las conversaciones, tu actitud hacia Dios. Dice el texto entonces, volvieron a pecar. ¿Contra quién? Contra él. Ahora, ¿cómo fue el pecado? Dice el versículo 17, rebelándose. ¿Qué es rebelarse? Decirle a Dios, no estoy de acuerdo, Dios. No estoy de acuerdo que tengo que educar a mis hijos con estos preceptos. La verdad no. Me parecen bien, pero son mis hijos. ¿Y cuántos padres en esa postura han educado a sus hijos a su entender? Y es más, han consultado a los hombres. Oye, ¿cómo le haces para educar a tu hijo? Tenemos la palabra de Dios, hermanos, para educar a nuestros hijos. Rebelándose contra el Altísimo. ¿En dónde? En el desierto. Y ya dijimos que el mundo, aquí y ahora, representa para usted y para mí el desierto, porque es la antesala de llegar a la vida eterna. Amén. 18. Pues tentaron a Dios. ¿En dónde? Acá. Obviamente usted no va a decir yo tenté a Dios, pero hermanos, es obvio. Las acciones de las personas demuestran lo que hay en su corazón. Yo como pastor me doy cuenta cuando voy a ciertos hogares, ¿cómo están? Obviamente oro por ustedes y le pido a Dios por ustedes misericordia, pero yo sé cómo están viviendo. Y esto debe de producirles a ustedes temor, hermano. Dice que fue en su corazón, en lo más profundo de su ser, se rebelaron contra Dios. Y luego, imagínense el tema. ¿Pidiendo qué? Claro. ¿Por qué el culto a las 12, pastor? ¿Por qué no mejor a las 3? ¿Sabe por qué no? Porque si es a las 3 también llegas tarde. Y si es a las 8 también llegas tarde. Y si es el sábado en lugar del domingo, tampoco vienes. Y si es el martes, tampoco vienes. Y si fuera jueves, tampoco. Porque están muy ocupados. Están muy ocupados entre semana. Se pueden sentar 3 horas aquí viendo TikToks, Instagram, etcétera. En el caso de los jóvenes, juegos.
y te cuesta dedicarle 10 minutos a Dios. Qué pena y qué vergüenza para el cristiano de hoy. Sí, hermanos. Y perdón, sí lo quiero incomodar en el Señor, y debería, porque es con Dios con que se está metiendo, no es conmigo. Yo al final consagro mi vida y procuro por mi familia, pero usted tiene que hacer lo propio con la suya. 18, bueno, 19, pidiendo comida al gusto. ¿Qué querían? Querían su barbacoa todos los domingos, querían su ceviche los lunes. Dice el 19, ¿y qué más hicieron? ¿Qué cena, no? Imagínense, los cristianos judíos ahí en el desierto se reúnen para platicar y platican para cuestionar lo que Dios dice. Qué complicado, hermanos. Y sabe que esa generación de Israel no es muy distinta a la nuestra del siglo XXI. Tristemente, cuántas familias se reúnen a platicar y cuestionan lo que muchas veces Dios dice. Diciendo, y viene la pregunta, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos aquí en el desierto del Negev y traernos comida? ¿Cuántas veces han estado como esta generación? Si Dios existe, ¿por qué no viene y se muestra a mí? ¿Por qué no me da este trabajo? ¿Por qué no me quita esta carga de trabajar tanto y no encontrar una estabilidad económica? ¿Cuántas veces cristianos han desafiado en lo profundo de su corazón y han pedido y han exigido a Dios? Me diste tantos hijos y no me has dado para cuidarlos y mantenerlos. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Es bueno. Jamás cuestionemos a Dios. Y los hijos como Dios te los dio, demos a Dios gracias por ellos. Y los que tienes, porque son bendición de Dios. Versículo 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también qué? ¿Pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y luego dice el 21, fíjese. Por tanto, ¿qué? Oye, escucha a Dios cuando nos quejamos de Él. Escucha a Dios, oye Dios cuando nosotros cuestionamos su palabra y agarramos nuestra vida y decimos sí, pero yo lo voy a hacer así. ¿Lo verá Dios? Aquí lo dice, ahí lo dice. Por tanto oyó Jehová. ¿Y qué sucedió? Y alguien dirá, pero pastor, ese Dios no lo conozco yo, porque Dios es amor y Dios ama. Claro, pero también Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Hermanos, a veces es muy fácil abrazar el Dios amor, pero en la Biblia hay un equilibrio. También hay al Dios justo y le pagará a cada uno conforme a sus obras. Y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Se llama juicio. Y si hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia, no lo tientes, hermano, porque te puede pegar Dios donde más te duele. ¿Qué es lo que más le duele a un padre? Cuidado, cuidado. No te sientas tan orgulloso, porque Dios te los puede quitar y te puede afligir y te puede humillar para que te des cuenta que si lo que tienes es gracias por Él. Gloria a Dios. Cuidado. Y el furor subió también contra Israel. 22. Por cuanto no habían creído ¿a qué? Se llama duda, se llama incredulidad. Y es el pecado más grande que comete el cristiano de hoy. Duda de Dios.
Eso que el pastor predica cada domingo es pura mentira. Y que Cristo viene también. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasó entre semana? Cuando hubo el problema de que se entraron los hackers y que los servicios de los vuelos internacionales y la información se cayó. ¿No puso de cabeza al mundo? Bueno, es una probadita para que se den cuenta que viene el anticristo. Y que eso que tenemos, seguridad y estabilidad, se puede caer en un momento. Y el mundo estaba, hermanos, que no lo podía creer. Un caos. Es una señal, hermanos. Es una señal de que algo está sucediendo. Todo lo que tenemos hoy, todo es digital. El dinero, la información, el poder de los gobiernos es digital. Alguien puede entrar ahí y quita la estabilidad que tiene el mundo hoy. Ya pasó. Y eso es la antesala de un juicio que viene para el mundo, hermanos. Como iglesia tenemos que estar atentos. Yo esperaba ver más congregación el día de hoy, porque tenemos que discernir, como la tribu de Isaacar, discernir los tiempos que estamos viviendo. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en ¿qué? ¿Sí se da cuenta cómo lleva de la mano la incredulidad al tema de la salvación? Hermanos, no son acciones aisladas. Lo que tú haces es una señal de que eres salvo o no eres salvo. Tu vida en rebeldía hacia Dios es una señal de ellos. Versículo 29, avanzamos porque tenemos que avanzar. Hemos extendido un poco. Ahora, se estaban quejando, Imaginemos esta escena. Se está quejando Israel de todo lo que Dios le había ido, y Dios escucha. Versículo 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues ¿qué? ¿Sabe que también es un juicio cuando Dios te deja en tu pecado? Cuando Dios te viene hablando para que corrijas ciertas áreas de tu vida y de repente dices, oye, pero pues ya como que no siento nada en esto que vengo haciendo que le ofende a Dios. Es una señal, hermanos, que Dios te está dejando. Cuidado. Cuando el hombre es dejado en su concupiscencia, es una señal que Dios se está alejando de ti. Porque cuando Dios te habla y tú sientes que Dios te está hablando, Él te está disciplinando. Pero cuando tú escuchas la palabra y no sientes nada, hermano, ten cuidado, porque entonces, ¿quién va a corregir tu vida si no es Dios? Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir ¿a quiénes? A los que se sentían fuertes. Tengo 25, tengo 30 años. ¿Quién me puede en este momento controlar? No importa la edad que tengas, ni cómo estés físicamente. El único fuerte es Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, imagínense esta escena, hermanos. El pueblo está siendo disciplinado, está siendo juzgado, y dice el 32, con todo esto, ¿qué? Y esto es muy triste, pero se lo voy a decir. Escuche con atención. Es muy probable que hasta el último día de su vida en esta tierra, si no viene Cristo, usted siga pecando y siga viviendo una vida rebelde contra Dios. Fuerte. Es muy posible que muchos de ustedes hasta su día de agonía sigan con la misma actitud rebelde e incrédula contra Dios. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito ¿a qué? Terrible. Ahora, lo sorprendente de esto es que no habla de la gente de allá afuera, habla del pueblo de Dios. Es decir, esto va a suceder aquí con nosotros. Verás las maravillas de Dios y en lugar de que corrijas y cambies, seguirás viviendo tu vida como lo haces hasta el día de hoy. Pecas de lunes a sábado y vienes el domingo un rato, escuchas la palabra, te vas y sigues viviendo tu vida mundanamente. ¿Sabe por qué la gente no cambia? Y se lo decía esto en la iglesia ya
San Bartolo Morelos, hace 2 horas. ¿Sabe por qué la gente no se convierte al cristianismo? Por la forma como vivimos. Porque nuestro Dios es tan pequeño, hermanos, que nos burlamos nosotros de Él. ¿Sabe por qué la gente que son nuestros vecinos se ríen de nosotros, de nuestra fe? Porque vivimos igual o peor que ellos. ¿Buscan aquí qué? ¿A qué Dios? Si estamos igual o peor que ellos toda la semana. En el trabajo hablamos como ellos, maldecimos como ellos, escuchamos los chistes como ellos, la música como ellos. ¿A quién se van a convertir? ¿Se ponen a jugar con ellos baraja? Con los mundanos, ustedes. ¿De qué van a cambiar? Pues no. Dice, mejor me quedo acá con lo que tengo. Y claro, es obvio. Si vieran al Dios de la Biblia, al 3 veces santo, y que vieran nuestra vida cambiada, hermanos, vendrían a los pies de Cristo. Pero con todo esto dice, aún no pecaron. Concluimos, Isaías 41, 10 y 13. Sobre el final. Y les digo esto, hermanos, antes de leer Isaías 41, 10 al 13. Y se los digo en el amor del Señor y con el corazón en la mano. No tienten a Dios, hermano. En serio, ténganle respeto, ténganle temor y reverencia a las cosas de Dios. No jueguen con el Señor. Se los digo en serio. Y si aman su vida, tengan cuidado. Dice Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como ¿qué? Como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen ¿qué? 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice ¿qué? Dios nos cuida, hermanos. No dudemos de Él. Él nos guardará, pero nunca lo tentemos a Él.